Bueno, y como les contábamos hace algunos segundos, conocimos esta noticia que habla de que Venezuela hace algunos momentos atrás decidió sacar al personal diplomático del Grupo de Lima en su territorio, lo que incluye a Chile. Una decisión que hemos conocido hace muy pocos momentos, esto desde hace 10 minutos atrás, donde se ha sabido de esta decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar de su territorio a todos los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata, dice, de sus representantes. Vamos junto a Laura Soto para comentar esta y también lo que hasta este mismo momento considerábamos para nosotros que era lo último que había ocurrido, que es esta proclamación que hace Nicolás Maduro, se proclama presidente luego de que todas las dudas todavía permanecen en el aire, todavía no se revisan las actas, todavía no aparecen todas las actas frente a toda la presión internacional. Así es, buenas tardes, Mati. Sí, de hecho el comunicado que acaba de salir hace algunos minutos atrás habla, y ahí lo que dice Venezuela es que expresa su más firme rechazo ante, dice, las injerencias y acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional. Es parte de lo que dice entonces este comunicado que acaba de salir por parte de la Cancillería venezolana hace tan solo unos minutos atrás, y que también habla entonces de la expulsión de estos diplomáticos de países pertenecientes al Grupo de Lima. Es una acción bastante dura y clara en lo que tiene que ver al rechazo que está generando, por supuesto, en el régimen de Nicolás Maduro, esta situación en la cual varios gobiernos, ¿no es cierto?, de América Latina y también del mundo en general, han rechazado estos resultados, o al menos no los reconocen todavía, dada todas las situaciones y sospechas de que hubo un posible fraude electoral en estos comicios desarrollados durante el día domingo. Tú bien los mencionabas, las actas electorales no se han dado a conocer públicamente. De hecho, la oposición decía, por ejemplo, anoche, de que solamente el 40% de las actas se les había entregado, y que con ese 40% se hablaba, según lo que decía la oposición, María Corina Machado, que el 70% de las preferencias habría conseguido el candidato de la oposición, Edmundo González, según la cantidad de actas que la oposición llegó a recibir durante la noche. Ahora después, minutos más tarde, pasadas las 12 de la noche, con el 80% de las actas escrutadas según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es que finalmente dan como vencedor a Nicolás Maduro, pese a que ya veíamos, por ejemplo, las encuestas de boca de urna, que era todo lo contrario, que era la oposición la que llevaba la delantera, y que, por supuesto, ahí genera muchas dudas con respecto a qué realmente ese fue el resultado que se logró en Venezuela tras estos comicios. Y ahora, por supuesto, esta decisión de expulsar a estos representantes diplomáticos del territorio venezolano, sin duda que hay que ver qué reacciones va a generar en los gobiernos respectivos. Recordemos en el caso de Chile, por ejemplo, que el propio presidente Gabriel Boric, que se encontraba en estos momentos en Emiratos Árabes Unidos, él mismo también se pronunció con respecto a estas elecciones en Venezuela y hablaba de resultados que son muy difíciles de creer y pedían transparencia. No solamente lo ha hecho el presidente Gabriel Boric, también hemos visto las mismas palabras de otros gobiernos que lo han dicho, por ejemplo, Argentina, en el caso de México particularmente, lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a revisar después esas declaraciones. Él hablaba de que mientras no se tuviese el 100% de los resultados escrutados, él nos iba a referir a lo que hubo o no, si es que hubo fraude electoral o no en estos comicios. Llama la atención el silencio de Brasil. Además, también porque recordemos que fue, por ejemplo, el propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva que en su momento también cuestionó este llamado de baño de sangre por parte de Nicolás Maduro, si es que finalmente no era en el fondo el partido del gobierno el que ganaba estos comicios. Así que hay que ver también qué va a decir al respecto, pero sin duda que llama la atención ese silencio, mientras que un aliado bastante cercano dentro del Cono Sur, que es por supuesto el presidente Gabriel Boric, ya se ha pronunciado con respecto a esta situación. Quiero invitarlos a escuchar parte de las palabras que entregaba el presidente venezolano, porque ya fue proclamado como el presidente electo por el Consejo Nacional Electoral. Esto sucedió pasada las 1 de la tarde y justamente él hablaba de que estos resultados
iban a ser irreversibles, además de la paz en su país. Pasemos a escuchar lo que dijo. Dormí como un niño recién nacido, porque fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. Y hacer irreversible, como este resultado, hacer irreversible la paz. Bueno, esas son las palabras entonces de Maduro, de Nicolás Maduro, que se acaba entonces de proclamar presidente. María Corina Machado, líder de la oposición, acaba de poner en X: estoy tan orgullosa de ser venezolana. El 28 de julio derrotamos arrolladoramente al régimen en un ejercicio cívico histórico. A las 6 p.m. Edmundo y yo les hablaremos a todos. Eso es lo que acaba de tuitear hace exactamente 20 minutos, pero y saludo a Mónica Rincón, que nos acompaña también en esta transmisión. En Hoy es Noticia, más bien, esta no es una transmisión. Es que hemos estado en un loop informativo. Así es, porque, bueno, tenemos esta información de que Venezuela ha expulsado a todos los diplomáticos del Grupo de Lima, incluyendo Chile. Esto quiere decir que ha expulsado entonces a nuestro embajador y a todos los diplomáticos que están ahí. Y tú, Mónica, entrevistaste hace algunos instantes, 15 minutos, al embajador Alberto Van Claveren, quien está en Emiratos acompañando al presidente. Cuéntanos qué te dijo al respecto, porque eso fue lo que alcanzamos a preguntar al final. Sí, es que fue bien impresionante porque estábamos justo grabando la entrevista, dado la diferencia horaria que hay con Emiratos Árabes. Y estábamos grabando la entrevista cuando nos avisan de producción y al equipo internacional que el canciller venezolano, a través de su cuenta de X, había justamente, primero vimos que había pedido, que había dicho que anunciado el retiro de su, en la primera parte del comunicado dicen, retiramos a nuestro personal, que ya es algo grave, pero además después dice que fuera todo el personal diplomático de todos estos países, de Argentina, de Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que se vayan de inmediato. Yo no recuerdo una situación parecida. Bueno, ¿qué te dijo? Entonces el canciller... Ahí está el comunicado, Mónica. Y estábamos justo conversando con el canciller Alberto Van Claveren y le tuvimos que contar, porque llevábamos como unos 10 minutos, Matilde, para dar el contexto de la entrevista, cuando surge esta información y nosotros le contamos lo que había dicho el canciller. Obviamente el canciller venezolano, obviamente se ve sorprendido, una cara descompuesto en el sentido de que dice que es algo inédito. Sí. Dice que es algo inédito, que él no tiene recuerdos de una medida así. Y una de las cosas más impresionantes es que dice que es propio, son sus palabras, es propio de regímenes dictatoriales. Por primera vez el canciller chileno califica de dictadura Venezuela. De hecho, cuando ustedes vean en la noche en CNN Prime la entrevista, Matilde, al principio le habíamos preguntado por el tema de cuando él hablaba de régimen, si no era también, Laura, una dictadura. Exacto. Y él dice que, bueno, ustedes saben que yo no suelo calificar de esa manera a los regímenes, aparece esto y le da ese calificativo y dice, bueno, es que lo merece. Veamos esa parte cuando le preguntamos al canciller. ¿Qué le parece, canciller, que se decida retirar el personal de todos estos países y que se pida, además, más bien se exija, que Chile y todos los otros países retiren a su personal diplomático? Bueno, es una decisión lamentable y verdaderamente inédita. No tengo recuerdo de una medida de esas características y lo que revela es el aislamiento que tiene en estos momentos el gobierno venezolano. Y efectivamente es muy llamativa la medida que ha tomado. El lenguaje lo conocemos, pero y no nos sorprende, pero la medida sí me parece absolutamente inédita. ¿Cómo calificaría ese lenguaje, además, canciller? No, la verdad es que lo calificaría como lo he dicho, lamentable, inédito,
Y además, lo que más me llama la atención es que una medida de esa naturaleza deja en la indefensión más absoluta a una cantidad muy grande de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Y efectivamente plantea una cuestión diplomática de mucha importancia, ¿no? O sea, ¿en qué pie quedan las relaciones entre ambos países? Porque están básicamente expulsando, porque están exigiendo el retiro, no están invitando, están exigiendo el retiro, están expulsando a nuestro embajador. ¿En qué pie quedan las relaciones entre ambos países, canciller? Bueno, en un pie muy bajo, en un pie inédito, solo propio de regímenes dictatoriales, no cabe la menor duda de eso. Es primera vez que le escuchamos calificar de esa manera a Venezuela. Bueno, me parece que una medida de esa naturaleza realmente merece ese calificativo. Bueno, se fue enojando a medida que te iba contestando, Mónica, como cayendo en cuenta de lo que significaba este comunicado que le estabas leyendo tú en cámara. Es que, como te digo, como estábamos en medio de la entrevista, aparece esto, nos avisa el equipo digital, el equipo de producción, el equipo Inter. Atención con que salió esto. Obviamente se lo preguntamos y lo transparentamos, se lo fuimos contando porque pasó en ese momento. O sea, no es que él no hubiera estado enterado, no es que el canciller... No, lo publicaron en ese momento. Es que en ese momento, mientras estábamos haciendo la entrevista, surge este no comunicado. Es que se comuniquen con los países ni con sus respectivos cancilleres, sino que lo hacen a través de una cuenta pública. Excelente el punto que tú manifiestas, Matilde. No sé si ahora lo van a llamar, en este rato lo han llamado o no, no sé. Pero otra cosa que me acabas de recordar, Matilde, es que le preguntamos si el presidente de la República había hablado con Nicolás Maduro. No. Si él había hablado con el canciller venezolano, tampoco. Dijo que lo que correspondía a este nivel o lo que había ocurrido es que el embajador Gasmuri, que ahora lo van a expulsar, obviamente, se lo acaban de anunciar por X, por la cuenta de red social, que en ese momento, básicamente, él se comunicaba con el vicecanciller, que esa era la comunicación que existía y que no había otra comunicación más. Y que este grupo de países convocantes a la reunión especial de la OEA de la cual se salió Venezuela, no es parte de la OEA, que justamente están coordinados entre ellos, pero a nivel diplomático no están conversando ni el presidente chileno con Nicolás Maduro, ni tampoco estaba conversando efectivamente él con el otro canciller. Lo otro interesante es que le preguntamos si esto no ameritaba evaluar un rompimiento, porque dijo, antes de que hubiera este comunicado, le preguntamos, ¿han pensado en retirar, en llamar a consulta al embajador Gasmuri? No se descarta, lo estamos evaluando. ¿Han pensado, y ahora le preguntamos, después de que nos enteramos de esto, bueno, pero esto no amerita romper relaciones? Y él mismo dice, es que esto es muy cercano a romper relaciones. Sin duda. Y le preguntamos qué tipo, porque obviamente le pedimos, usted es el experto en el tema, cuando dicen retirar el personal diplomático, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde hasta dónde? Nos dice todo. O sea, cuando te dicen esto, hay que ver, dice, igual cómo se va a implementar. Pero cuando te dicen esto, lo que te están diciendo se va desde el funcionario X de la embajada, el encargado de negocios se va, el cónsul, el embajador, todos. O sea, dicen personal diplomático, no te están diciendo que se va solamente el embajador, que podría ser una opción. No, te están diciendo que se van todos. Escuchemos lo que nos dijo el canciller. Esta decisión que usted mismo califica como inédita, porque lo es, digamos, y estamos mostrando en pantalla este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, esta decisión que usted califica como inédita y propia de regímenes dictatoriales, ¿ameritaría pensar en romper relaciones con Venezuela? Bueno, yo la entiendo prácticamente como muy cercana a una ruptura, pero como les digo, habría que ver la implementación de esa medida. En fin, es prematuro llegar a una conclusión definitiva al respecto. Ahí está. Dice que es muy cercano, que así lo interpreta, pero que hay que ver cómo se implementa porque depende de lo que diga el régimen. Claro, porque además no lo iba a decidir contigo no, claro. No me anuncia el rompimiento. Claro, tiene que hablarlo con el presidente. Pero él lo decía, quedan en la indefensión los ciudadanos, tanto chilenos como venezolanos que tengan familiares acá. Esto es un aislamiento
que, bueno, de hecho es una decisión que Chile no había tomado hasta ahora, precisamente pensando en las personas, en los chilenos y en los venezolanos, dado el flujo migratorio que hay entre ambos países, y además Chile estaba también viendo este proceso de elecciones que lamentablemente llegaron ayer con estos resultados. Es que además nos dice que, porque nosotros le preguntamos, en la mañana usted había señalado que no reconocía los resultados, todos lo vimos, pero después le decimos, hubo una proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Ustedes reconocen esa proclamación, que es otro punto, porque es distinto, ¿no? Y es más, lo van a escuchar en CNN Prime, que él dijo la orden del gobierno de Chile, porque fueron convocados todos los cuerpos diplomáticos. El régimen de Maduro convoca para esta proclamación a todos los cuerpos diplomáticos. Y dice, la orden del gobierno de Chile fue que no asiste no solo el embajador, sino que no asiste nadie del cuerpo diplomático chileno. O sea, esta es otra... Claro, porque lo que había muestra publicado ayer el presidente Boric es que hasta que no se demuestren las evidencias que confirmen este triunfo, este supuesto triunfo, Chile no iba a reconocer esta elección. Y lo otro importante que tú mencionas, Mati, cuando dices que queda en la indefensión, son los chilenos, que obviamente son nuestra principal y prioridad, pero nos ven en muchos países de América Latina. Imagínense lo que es para los colombianos. Tienen más de 1,5 millones de colombianos refugiados en su país que han tenido que emigrar y quedan sin ningún contacto. Imagínate la angustia de las familias que tienen gente... Bueno, se desata una crisis que sigue escalando. Por eso es tan importante que se pronuncie Brasil. Brasil está en silencio y eso puede hablar de... Bueno, vamos a ver qué es lo que significa. En todo caso, bueno, Venezuela confía en que no está aislada, tiene a China, tiene a Irán, tiene a Rusia, que si bien, claro, están fuera de nuestra órbita, son países poderosos que le permiten resistir. Sí, le dan ayuda y soporte económico, y también tienen dentro de nuestro continente, no extraña en lo absoluto que tenga Nicaragua, no extraña que tenga a Cuba, que son 2 dictaduras. Claro. Extraña más que tenga Honduras, la verdad, que se ha ido radicalizando ese gobierno, pero extraña más que sí tenga a Honduras. Eso la verdad es que es más llamativo. Bueno, toda la entrevista en CNN Prime junto a Mónica Rincón. Mónica, muchísimas gracias. Fue justo todo coincidente en estos momentos que grabara la entrevista antes de que comenzara Hoy es Noticia y que tuviéramos entonces la exclusiva con el canciller. Muchas gracias. De nada. Las dejo. Seguimos junto a Laura entonces revisando todo lo que ha ocurrido después de esta proclamación. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones, Laura, a todo lo que está pasando, porque esto es sumamente serio, sumamente grave lo que acaba de ocurrir. ¿Cuál es la reacción entonces de Argentina, de Costa Rica, de Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay? Es algo, por cierto, que vamos a ir revisando también, en cuál nos van a ser la seguidilla de reacciones que va a provocar esta noticia, que por cierto es muy polémica, bastante impactante lo que ha sucedido hace unos tantos minutos atrás, y también considerando la cantidad de gobiernos en los que se incluye también en esta expulsión, son bastantes y de un grupo completo. Entonces, por lo mismo también que llama mucho la atención esta decisión y que se habla de algo ya incluso sin precedentes. Pero también, antes de revisar cuáles han sido las reacciones antes de conocer esta noticia en términos internacionales, escuchemos lo que pasó pasada la medianoche de este día ya lunes, cuando se conoce entonces este presunto triunfo de Nicolás Maduro, según lo que indicaba el Consejo Nacional Electoral. Y ahí también estaba la propia reacción, por ejemplo, de la líder de la oposición, María Corina Machado, y también del candidato Edmundo González, que se referían justamente a este resultado y que hablaban de que en realidad el presidente electo era González, no era Nicolás Maduro, pese a lo que indicaba el Consejo Nacional Electoral, aunque hay que entender que todos estos organismos básicamente están controlados por el chavismo, por lo cual también ahí una separación de poderes real no existe también para poder diferenciar la justicia electoral de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Pasemos a escuchar entonces primero las palabras de la líder de la oposición, María Corina Machado, y luego lo que dijo el candidato González. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad, porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final.
y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Bien, ya más adelante vamos a revisar parte de las declaraciones internacionales, pero antes también contarles lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Hay protestas en las calles por parte de la ciudadanía, un grupo de personas varias personas de ciudadanos que se encuentran molestos a raíz de estos resultados. De hecho, ahí vemos en imágenes, los ciudadanos están botando una estatua de Hugo Chávez en uno de los estados venezolanos, también como parte de esta demostración. Eso es bien significativo. Es muy significativo porque también hay personas que separan lo que es Chávez de Nicolás Maduro, que todavía, por ejemplo, respaldaban en su momento a Chávez, pero no a Maduro. Pero ahora estamos viendo que, claro, hay un rechazo quizás generalizado a todo lo que es el chavismo y estos 25 años que ha estado en el poder. Recordemos que Hugo Chávez fallece de cáncer en 2013 y es en ese momento que luego asume Nicolás Maduro desde ese entonces, que es el presidente de Venezuela, y ahora podría extenderse su mandato hasta 2031, luego de esta proclamación de esta victoria por parte del Consejo Nacional Electoral. También vimos, por ejemplo, en imágenes que se estaban arrancando carteles de campaña de Nicolás Maduro, cacerolazos también que se han desarrollado durante las últimas horas, durante la mañana, también imágenes que siguen llegando en redes sociales de cómo se ha ido manifestando la población venezolana con respecto a estos resultados, y lo que decían es que realmente les llamaba mucho la atención lo que había sucedido, porque se había un apoyo popular bastante grande hacia la oposición, ¿no es cierto?, hacia un cambio de gobierno, y también lo que indicaban las encuestas de boca de urna, también las encuestas anteriores a los comicios, era justamente aquello de que era la oposición la que tenía más posibilidades de ganar en estos comicios, que una verdadera posibilidad en relación a, por ejemplo, lo que ocurrió en 2018, que Maduro compitió prácticamente sin oposición alguna, por lo cual en ese momento no había posibilidades o esperanzas de un cambio de gobierno, pero en esta ocasión en particular sí las había, y de sobre todas todo formas, por las encuestas, porque exacto, hubo encuestas a boca de urna que daban por lo menos un 60% a la oposición. Exacto. Y de acuerdo a los conteos que informó María Corina Machado, el resultado que ellos manejan es de 70-30, entonces no es ni siquiera un estrecho margen, por lo tanto la indignación es grande. Vamos a ver a las 6 de la tarde qué es lo que dice. Sí, además también teniendo en cuenta de si no se tienen todas las actas electorales públicas, imposible saber realmente cuáles son los resultados fidedignos de estas elecciones. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces un grupo de venezolanos, personas que fueron entrevistadas en las calles, y también su impacto al conocer esta noticia de este triunfo que le da la justicia electoral a Nicolás Maduro. Y eso da mucha tristeza, porque por lo menos ya los familiares de uno están pensando en irse. La verdad que esto me llamó la atención, pero no era lo que uno esperaba, por lo menos yo. Así es. Triste, porque perdimos la esperanza de tener una Venezuela mejor. Bien, ahí escuchábamos parte entonces de las reacciones de distintos venezolanos con respecto a este resultado. Comentarles ahora, vamos a volver al comunicado que nos llega por parte de la Cancillería de Venezuela, que finalmente lo que hace es pedir la expulsión inmediata de representantes de ciertos países miembros del Grupo de Lima, porque no son todos, exacto, no son todos. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 países. Estamos hablando, en este caso está, por ejemplo, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Pero en ese comunicado, en esa expulsión, no se considera, por ejemplo, a Canadá, tampoco se considera a Guatemala, tampoco a Colombia, no se considera a Brasil también, que es justamente estábamos hablando de del silencio
de Lula con respecto a estos resultados. Es que también ahí estamos a la espera de qué va a decir al respecto y también cuáles van a ser las reacciones generalizadas con respecto a esta noticia en particular, porque es de verdad muy impactante. También comentarles lo que decía Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos fue ahí uno de los principales negociadores el año pasado en Barbados, cuando se gesta este acuerdo en el cual el gobierno de Nicolás Maduro promete realizar elecciones libres y transparentes, pero que finalmente esas intenciones se van cayendo o disipando al momento en que la principal candidata opositora, María Corina Machado, queda inhabilitada para ser candidata por parte de la justicia venezolana, que recordemos también controlada por el chavismo, y es en ese momento en que se comienzan a quitar las esperanzas con respecto a tener unas elecciones transparentes en Venezuela, y justamente la promesa ahí era que Estados Unidos iba a retirar las sanciones a Venezuela si es que se desarrollaban comicios justos, lo cual estamos viendo ahora por todos los indicios que no es algo que haya ocurrido, y justamente ahí se levantaba esta preocupación. Era algo que decía durante esta jornada el secretario de Estado Antony Blinken, que se mostraba ahí bastante preocupado por los resultados que llegaban justamente desde Venezuela. Pasemos a escuchar primero esas palabras. Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Elogiamos su coraje y compromiso con la democracia frente a la represión y la adversidad. Hemos visto el anuncio hace poco por parte de la Comisión Electoral venezolana. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. La comunidad internacional está haciendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia. Condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso a la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela. Bueno, llega tarde esta declaración porque ya no esperó ningún conteo, ninguna revisión, sino que, bueno, ahí ya sabrá Manuel López Obrador que se proclamó presidente. Sí, de todas maneras, así que... Mira, y hay un dato último, que Caracas anunció que va a retirar a todos los representantes diplomáticos que están en Santiago, y la misma medida se va a aplicar con todos los países a los que se ha pedido la expulsión de sus cuerpos diplomáticos. La última noticia y la actualización que nos queda, vamos a seguir lo hablando. Expulsa, pero también saca de esos países a sus respectivos diplomáticos. Hay que ver que entonces cuáles van a ser las reacciones de nuestro gobierno y también del gobierno de Chile, quiero decir, también de los otros gobiernos involucrados, Argentina, por ejemplo, también, entre otros. Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, en fin. Vamos a estar atentos. Laura, seguimos entonces, te esperamos luego de las 6 de la tarde cuando María Corina Machado entonces haga ese punto de prensa. Así es. Muchas gracias.